sea, todos hemos tenido amigos, conocidos que dicen, no, pero a fulanito le salieron todos los laboratorios súper bien y míralo cómo está. Claro, debe ser porque no se hizo todos los laboratorios. Eso de que necesites cada vez más insulina para mantener el azúcar bajo control es lo que se llama resistencia a la insulina. Uno de los principales mecanismos de envejecimiento es la depresión de células madre. O sea, hay muchas cosas que las mujeres están viendo hoy en día que son producto de una mala alimentación. Hay muchos temas como de ovario poliquístico que una de las principales causas es resistencia a la insulina. Hola, hoy estoy con el doctor Javier Garrido, un experto en anti-aging, anti-envejecimiento. Súper interesante los temas que vamos a tratar hoy con el doctor, bienvenido. Vamos a ayudarlos mucho a entender cosas de cómo pueden mejorar su envejecimiento, cómo pueden empezar a crear hábitos, cómo el azúcar está interfiriendo en todos estos procesos, qué herramientas, qué cosas hay. Hoy yo voy a preguntarte todo lo que se me ocurre porque sé que hay mucha gente súper interesada, hay mucha información, muchas cosas y vamos a tratar de ilustrar mucho, de dar ejemplos prácticos y que la gente al final de esta conversación que tendremos que se lleve buen par de herramientas para mejorar su calidad de vida. Súper. Así que bienvenido. Perfecto, gracias por invitarme, Ari. Y yo creo que es importante comenzar un poquito de qué es, porque mucha gente quizás no entiende qué es anti-aging o por qué existe ahora toda esta ciencia de vamos a anti-envejecimiento. Claro. El tema de anti-envejecimiento todavía suena como ciencia ficción, ¿no? Pero al final lo que buscamos es cuáles son las causas raíz del proceso de envejecimiento, ¿no? Cuáles son todos los mecanismos que te llevan a envejecer y qué podemos hacer para revertir ciertos cambios asociados al envejecimiento. Cuando vemos de anti-aging o longevidad, yo me preocupo más que nada por expectativa de salud más que por expectativa de vida. ¿Sabes? Si vamos a vivir 90 años, yo quiero vivir hasta los 89 por lo menos bien. Entonces eso es expectativa de salud. ¿Cuántos años vamos a vivir sanos? Expectativa de vida es cuántos años vamos a vivir punto. Los últimos 10 años pueden ser encamados. Lo que ha pasado últimamente con la medicina moderna no es que estemos viviendo más tiempo, es que nos estamos muriendo por más tiempo. Porque llegaste hasta cierta edad. La expectativa de salud actualmente son 64 años. 64 años y la expectativa de vida es casi 80, 79. O sea que pasas por lo menos 15 años de tu vida enfermo. ¿Qué es lo que está pasando, no? Y la meta de nosotros es agarrar y, ¿sabes? Yo no quiero enfermarme o perder mi expectativa de salud, mi calidad de salud a los 69, 64. Quiero empujarlo lo más que pueda. ¿Cuánto se puede? ¿Cuánto se puede? Depende de la persona. Depende de la persona y depende de la dieta. Pero son varios parámetros que se evalúan. Y, por supuesto, una de las cosas que hay que ver es la capacidad física. ¿Cómo está tu capacidad física? Porque si tú a los 80, 85 años quieres irte a la playa, quieres irte a pescar, quieres subir y bajar las escaleras, son cosas que nosotros podemos, ¿sabes?, calcular y decirte perfecto. Para fuerza, masa muscular, capacidad aeróbica, balance y flexibilidad, necesitas estar aquí. Ya nosotros sabemos que cada década que pasa, tú pierdes una capacidad funcional de un 8%. O sea que si a los 85 tú quieres estar aquí, significa que a los 45 tú deberías estar acá. Claro. ¿Cómo sabes dónde estás tú? Entonces ahí podemos hacerte esas pruebas para ver en dónde estás parado y qué podemos hacer para mantenerte ahí. Eso es solamente por la parte física. Cuando hablamos también de enfermedades crónicas, vemos las principales 4 causas de muerte a nivel mundial. Número 1, cardiovascular, infarto o derrame. El número 2, cáncer, todo tipo de cáncer. Número 3, demencia, Alzheimer, Parkinson, neurodegenerativas en general. Y número 4, diabetes y complicaciones metabólicas. El azúcar te impacta en las 4, en cada una de ellas. O sea, en las primeras 4 causas de muerte a nivel mundial, el azúcar es una de las raíces fundamentales de ese problema. ¿Y existe alguna otra igual de fuerte que el azúcar o tú dirías que el azúcar es la principal? Yo diría que el azúcar es la principal. Por supuesto, el sedentarismo impacta, pero entre el azúcar y buena actividad física, yo creo que con eso llegas a cubrir gran parte de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y cuando tú hablas de azúcar, porque bueno, la gente está entendiendo, yo dejé el azúcar hace 7 años
En ese entonces nadie ni siquiera hablaba de la adicción al azúcar. O sea, estamos hablando hace 7 años, no hace 70 ni 100. Y ya hay suficiente evidencia para todos que sí es verdad. Punto. Y ahora viene el, ¿y qué hago? ¿Y cómo puedo hacer? Que es la parte donde yo siento que todavía hay una resistencia muy grande entre creo que voy a dejar de ser feliz a será que hago caso. Que fue lo mismo que pasó hace 50 años cuando la gente le dijeron por primera vez que los cigarrillos eran malos. ¿Cuánta gente no seguía fumando? Claro. Yo pensaba que este era un país libre. Así es. Entonces estamos pasando ese momento y yo quiero entender, y hablando un poco del azúcar, cómo el azúcar realmente afecta el envejecimiento. O sea, sé que se habla de la glicación, hay muchos temas alrededor del azúcar y el envejecimiento. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros, hay varias preguntitas ahí que hiciste, ¿no? El tema del azúcar, por lo menos si hablamos de glucosa, oye, nuestro cuerpo sabe qué hacer con la glucosa, El problema es que los alimentos altamente procesados lo que vienen es con el jarabe de maíz alto en fructosa. Y la fructosa, nuestro cuerpo sí no sabe qué hacer con la fructosa. Tienes una capacidad limitante en cuanto a qué tanto tú puedes degradar la fructosa, como con el alcohol. O sea, si yo tomo alcohol un poquito no me pasa nada, pero si ya pide un punto, mi cuerpo no lo procesa y es donde empiezan los problemas. Yo te diría que ahí con el tema de la fructosa y los alimentos procesados, que tienes más de... O sea, el azúcar escondido de 1000 maneras diferentes, sí, es donde está la mayoría de los problemas. Porque 73% de los alimentos que tú compras en un supermercado son altamente procesados. Y casi todos van a tener sirope de maíz alto en fructosa. La fructosa, hay varias cosas, ¿no? 10% de la fructosa que tú te comes de una vez se va a transformar a triglicéridos. O sea, a nivel del intestino tienes una lipogénesis de novo. O sea, empiezas a producir grasas de novo. Y la fructosa también te inactiva o te inhibe 3 enzimas necesarias para poder movilizar la grasa y oxidar la grasa. O sea que de por sí a nivel mitocondrial te trunca esas 3 vías para poder oxidar y producir energía a partir de las grasas. Okay. Entonces, ese es algo interesante con el tema de la fructosa. Por supuesto que también va a impactar a nivel del azúcar en la sangre. Que ahí es donde entramos en temas de glicación. Glicación es cuando tenemos estos picos de azúcar y picos de insulina y el azúcar se llega a unir a algún otro producto. Se une a una grasa, a un lípido, a una proteína. Y esto, por lo general, el cuerpo no la degrada y se va acumulando y acumulando, causando inflamación o simplemente acumulándose y dando otras condiciones más adelante como el Alzheimer y Parkinson, ¿no? Se llaman productos de glicación avanzada. Y yo creo que todos hemos escuchado algún producto de glicación avanzada, solo que estamos tan acostumbrados a escucharlo que ni le prestamos atención, que es la hemoglobina glicosilada. Oye, estamos tan acostumbrados a escuchar hemoglobina glicosilada, 5%, no, que a fulanito le salió un 11%, madre mía. Y no nos ponemos a pensar qué es lo que es. Y es la porción de la hemoglobina que está básicamente caramelizada o rodeada de azúcar. Esa hemoglobina no sirve, no transporta oxígeno. Entonces, perfecto, tiene una vida media de 3 meses porque es la vida que tiene el glóbulo rojo. O sea, el glóbulo rojo tiene una vida media más o menos 3 meses, se degrada y listo. Pero así mismo, como tenemos la hemoglobina glicosilada, también vas a tener otras proteínas en tu cuerpo que tienen esa glicación. Entonces, esa glicación es uno de los procesos que tú puedes medir una edad epigenética en base a tu estado de glicación, de glicanos. Es una de las raíces principales de Alzheimer. Y Alzheimer tiene 2 proteínas principales que son de glicación avanzada. Tienes la proteína beta amiloide y tienes las proteínas tau, que simplemente se van acumulando en el cerebro, acumulando hasta generar este daño. Por eso es que en muchos países ya refieren el Alzheimer como diabetes tipo 3. Tipo 3. Sí. ¿Y qué recomendaciones tú le puedes dar a una persona? Porque digamos que estamos hablando un poquito de diabetes tipo 2, estamos hablando del azúcar alta. Un tema que yo hablo mucho, digamos, es resistencia a la insulina. Es algo que muy poca gente conoce que existe. Creo que hoy en día lo puede tener entre 40 o 60% de la población sin saberlo y es como
El día que te enteras, si no te hiciste el examen que te tenías que hacer, que es muy fácil de hacer, te enteras quizás 15 años después, que ya el daño mucho empezó. Ese es uno de los temas principales. Siempre que queremos perder peso, siempre que queremos mejorar la parte metabólica, tienes que saber cómo están tus niveles de insulina. Y todos hemos tenido amigos, conocidos que dicen, no, pero a fulanito le salieron todos los laboratorios súper bien y míralo cómo está. Claro, debe ser porque no se hizo todos los laboratorios. Por lo general los médicos te mandan el azúcar en ayunas, glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada. Glucosa en ayunas me dice cómo está el azúcar hoy. La hemoglobina glicosilada me dice cómo has tenido el azúcar en promedio los últimos 3 meses. Lo que fallan en decirnos esas dos pruebas es qué está haciendo tu cuerpo para mantener el azúcar a ese nivel. Y yo he visto pacientes que tienen el azúcar en 90, digamos que normal, la insulina, idealmente, lo más cercano a 5, espectacular. He tenido pacientes que tienen el azúcar en 90, glicosiladas normales y la insulina por 40. Eso de que necesites cada vez más insulina para mantener el azúcar bajo control es lo que se llama resistencia a la insulina. Y eso casi nunca te lo revisan. ¿Qué hace la insulina? Que la insulina es uno de los peores males del cuerpo que la gente no entiende. ¿Qué hace la insulina? La insulina guarda, se dedica a guardar. Guarda en músculo, guarda en hígado, guarda en grasa. Y no solo guarda, sino que lo otro que hace es que te trunca, te corta todas las otras fuentes de energía. O sea, si tú tienes la insulina alta, tus reservas en el hígado tú no las sacas. Tu reserva en la grasa tú no la sacas. Al contrario, estás en modo guardar. Entonces es algo importante entender de la insulina. Y es curioso porque siempre me dicen los pacientes, pero yo pensé que la insulina era buena, si los diabéticos lo usan para bajar el azúcar. Y yo sí. Si yo tengo un paciente con el azúcar en 300, él se pone insulina y a los 20 minutos el azúcar le bajó a 100. Oye, bajó 200 puntos el azúcar gracias a la insulina. ¿A dónde se fue ese azúcar? ¿A dónde se fue ese azúcar? Ese azúcar se va por lo general de una vez a la grasa. A la grasa. Entonces la grasa es otro tema importante, ¿no? Si uno quiere bajar la grasa, son 2 pasos que tú necesitas. El primer paso es la movilización. Se rompe un enlace de los ácidos grasos y se moviliza a la sangre. Y el segundo paso, una vez que está en la sangre, es cuestión de quemarlo o usarlo como fuente de energía. La insulina te bloquea el primer paso. O sea que si tienes resistencia a la insulina, bajar de peso va a ser casi que imposible. Va a ser muy, muy difícil. Entonces siempre esa parte metabólica es lo que hay que revisar. Me encantó que me hayas tocado el tema de la insulina porque eso es algo que siempre dejamos por fuera. Y la insulina, a ver, hay otra hormona que se mete ahí con la insulina y la insulina la inhibe bastante, que es la leptina. ¿Qué pasa ahí? Cuenta un poquito qué pasa ahí con esas señales que llegan al cerebro. Con el tema de la leptina, hay también personas que son resistentes a la leptina. Y ahí es donde puedes tener esa sensación de saciedad inhibida. Claro. O sea, que no te llenas. Y bueno, para los que nos están escuchando y quizás no entienden la leptina, y lo voy a decir en mi idioma, es esta hormona que le manda la señal a tu cerebro que dice, ya para, ya estamos llenos, ya no más. Entonces, la insulina hace que la leptina no te mande esa señal. Y también te vuelves resistente a la leptina. O sea, que está la leptina alta mandando la señal al cerebro y, oye, ni caso le hace. O sea, por eso es que muchas veces, no solo por la adicción al azúcar, pero muchas veces uno come y come y come sin parar y pasa casualmente con los carbohidratos simples y pasa con el azúcar. Entonces, estas no son señales que te pasan, digamos, con un pollo asado. Claro. Ni con una carne. Con un pedazo de carne. No, ni con un brócoli, o sea, no te pasan. Entonces, siento que ya está la ciencia, pero tampoco es un misterio para nadie. Porque hay cosas científicas que uno dice, pero será así, pero esto es ciencia, es evidencia, es testimonios, o sea, no hay otra mejor forma de demostrar que realmente es así. Es así. Ok. No, súper. Quiero entrar en un tema que mucha gente toca, digamos, y pregunta, un tema de suplementos. Hoy en día abres Instagram, seguro, si no te sale la palabra magnesio, en algún post es porque no estás ni medio preocupado por tu vida. Claro. Pero si tocaste cualquier cosa de bienestar, vas a leer la palabra magnesio, vas a leer la palabra, no sé, hay tantas que ya
¿Cuál es tu punto de vista con los suplementos? Con suplementos, para temas de longevidad hay ciertos suplementos que son como staple, son fijos, que siempre tienen que estar. Y aparte de esa base, a partir de esa base, es que tú puedes ir agregando otros suplementos que pueden ser más específicos dependiendo de sintomatología o dependiendo de algún tipo de deficiencia. Y todos estos sustentados, o sea, a nivel con evidencia científica, tiene por lo menos la vitamina D, que es una pro hormona. O sea, no es solamente vitamina, sino que actúa como hormona y tiene muchísimos mecanismos de acción en el cuerpo. Los omegas también son uno de los más estudiados. Sacaron del estudio de Framingham. El estudio de Framingham es un estudio que se ha venido haciendo desde 1948 hasta la actualidad. Es un estudio prospectivo, multigeneracional, ha visto muchas generaciones, y el propósito de ese estudio es identificar o analizar los riesgos cardiovasculares. Hace par de años publicaron del Framingham Study un artículo que hablaba sobre el índice de omega 3 y te hablaba que tener niveles altos de omega 3 te daban 4.7 años más de expectativa de vida en comparación a los que tenían omega 3 bajos. O sea, lo digo de otra manera, los que tenían omega 3 bajos tenían una reducción de expectativa de vida de 4.7 años, menos lo que tenían alto. 4.7 años es lo que te quita de expectativa de vida ser fumador crónico. O sea, niveles de omega 3 bajos te restaban la misma cantidad de años que fumador crónico. Entonces, eso por tema de longevidad te reduce el riesgo cardiovascular un 39%, que también es impresionante, siendo la primera causa de muerte a nivel mundial. O sea que por eso, omega 3. Índices de omega 3. ¿Algún omega 3? Porque yo he oído que hay omega 3 de pescado o está de los vegetales. ¿Alguno especial? Hay como 3 presentaciones de omega 3. Hay una presentación que es en forma de triglicérido o triacilglicerol, que es mucho más absorbible, mucho más fácil de absorber. Mientras más pequeño sea el pescado, mejor. Yo consumo es de pescado, no consumo la parte de vegetal. Y de pescado tienes dos principales, el ácido eicosapentanoico y el ácido docosahexanoico. Yo prefiero enfocarme más en el DHA, que es el docosahexanoico. Entonces, idealmente que tengas una relación 1-1, 1 EPA, 1 DHA. Y tienes muchísimos beneficios, aparte de lo que te mencioné, cardiovasculares, la parte cognitiva, la parte inflamatoria. Cuéntame un poquito en tu práctica, porque sé que estás ayudando a mucha gente a prevenir, a vivir más largo. ¿Qué tan importante o qué rol juega la nutrición en esto? La alimentación, no la nutrición. Si hay algún tipo de dietas. Cuéntame un poquito cómo abordan a las personas que ya llegan. Porque aparte, el doctor, pues tú estás involucrado en temas de células madre también. Entonces ustedes están muy avanzados y están viendo, para mí están en la medicina del futuro que ya está aquí. Cuéntame, ¿qué rol sientes que tiene la alimentación en todo esto? Te ha demostrado, antes pensábamos que la cantidad de años que íbamos a vivir estaba determinado por nuestros genes, por la genética. Ya se ha demostrado de que más influye la epigenética, que es todos los hábitos que hacemos nosotros, que nos afecta nuestra calidad de vida, nos afecta riesgo de condiciones crónicas o hasta la longevidad, ¿no? Antes te decían de que no, que si tú tienes mamá diabética, obesa, hipertensa y papá diabético, obeso, hipertenso, tú vas a ser diabético, obeso, hipertenso. Entonces, para mí es obvio, sí lo vas a hacer, pero no por los genes. O sea, nosotros no solamente heredamos los genes de nuestros padres, también heredamos los hábitos. Hábitos sociales, hábitos laborales, hábitos físicos y hábitos alimenticios. Entonces, obviamente, si en mi casa, mientras yo iba creciendo, mamá y papá, diabéticos, obeso, hipertenso, yo como lo mismo que ellos, 30 años después, adivina, diabético, obeso, hipertenso. Con el tema de epigenética, yo creo que lo que más impacta, de lo que más hacemos, es la nutrición, que comemos todos los días, varias veces al día. Entonces ya has escuchado estos dichos que con cada cucharada de comida tú puedes estar o alimentando la enfermedad o luchando con la enfermedad. Y te mencioné que el azúcar por lo general alimenta casi todas las enfermedades, desde enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, cáncer es la número 1, o sea, y nadie entiende la relación de azúcar y cáncer, y para mí yo se lo hago muy sencillo y les explico, o sea, busca PET, mecanismo de acción del PET scan. El PET scan es esta tomografía que le hacen para ver dónde hay metástasis
de cáncer, a dónde se ha ido el No cáncer. se prende. ¿Dónde se prende? ¿Dónde se prende? Y, oye, maravilloso, perfecto, se ve todas las partes metabólicamente activas. Y cuando yo entendí que usan azúcar radioactiva, azúcar con contraste, para encontrar las áreas que tienen cáncer, ahí es como que, o sea, ¿cómo no te das cuenta? O sea, date cuenta de que esto es lo que usan para detectar el cáncer. Tiene 40 veces mayor afinidad las células de cáncer al azúcar que las células normales. Entonces, cualquier diagnóstico de cáncer, para mí eso sería lo principal. Dejar cortar azúcar por completo. Yo hago muchos experimentos conmigo y por un tiempo tuve estos monitores continuos de glucosa. Los he usado. Haciendo experimentos. Y, ¿sabes? En redes sociales, oye, ¿con qué quieres que pruebe para ver cómo se mueve el azúcar? Me retaron a hacer un Cinnabon grande, un caramelo y los pecans. Y supieras que lo que más me subió el azúcar en todo el reto fue una taza de arroz blanco. ¿A cuándo? Me lo subió como a 170, 180. Cuando yo todo lo demás se mantenía debajo de 140. Sí. Me lo subió a 170, 180 y fue un pico, o sea, una subida y después la bajada. Entonces, el arroz, acá, con buen panameño, desde desayuno, almuerzo y cena, tú puedes tener un plato con arroz. Entonces, obviamente, mientras más picos de azúcar tengamos, más picos de insulina vamos a tener. Y esos picos de insulina son los que van a acelerar todo el proceso de glicación. O sea que si hay algo que yo debo evitar para tener un mejor, no sé ni cómo le dices, para envejecer mejor, son los picos de insulina. Los picos de insulina. Los picos de insulina es lo que más nos acelera el proceso de envejecimiento. Ok. ¿Y por qué antes nadie hablaba de esto? O quizás te voy a hacer la pregunta mejor porque no quiero entrar en polémicas. La pregunta es, ¿por qué todo esto ahora? ¿Por qué no haces, no sé, hace tiempo? Sí, esa es una muy buena pregunta. La ventaja es que por lo menos ya muchos estamos agarrando conciencia, ya muchos nos estamos dando cuenta más cómo... Y más doctores nos está interesando cómo funcionan las enfermedades. O sea, entender cuál es la raíz de la enfermedad. Porque es algo que nos enseñan a nosotros en tercer semestre. Fisiopatología, cuarto semestre, quinto semestre. Fisiopatología. ¿Cómo es el mecanismo de acción de cada enfermedad? Pero entre fisiopatología rotamos todas las materias y la última materia antes de graduarnos se llama terapéutica. ¿Qué terapéutica es? ¿Tienes dolor de cabeza? Tylenol. ¿Tienes diabetes? Metformina. Insulina. ¿Tienes presión? Tácata. ¿Tienes colesterol? Tácata. Entonces, yo creo que esa al final es la que nos mete el chip de there's a pill for every ill. Entonces ya siento que hay mucha más conciencia de tratar las enfermedades de raíz que de una vez de medicarlas, ¿no? El diabetes, la raíz es resistencia a la insulina. O sea, ningún tipo de diabetes es porque, bueno, tiene deficiencia de metformina. O sea, sí. Diabetes 2. Diabetes tipo 2, correcto. Sí, y bueno, sí, sin entrar como más allá del tema, yo creo que tú dijiste una palabra clave que es conciencia. Yo creo que ya es inevitable, o sea, seguir pensando como pensábamos hace 5, 6, 7 años. O sea, si hoy en día estamos usando esto y no usamos las primeras computadoras, ¿cómo vamos a seguir pensando que nosotros no podemos evolucionar? Claro. Entonces, y es mucho lo que yo le digo a la gente. Si, ok, tú comiste así toda la vida, ¿tú crees que puedes seguir comiendo? No, o sea, hay cosas que van saliendo para bien o para mal. Hay cosas que tienes que agregar y hay cosas que tienes que sacar, como en cualquier otra cosa. Claro. O sea, somos una computadora también. O sea, somos un cuerpo, somos un sistema entero que se comunica entre sí. Sí, es un sistema, o sea, imagínate, el sistema que nosotros tenemos es 100 veces más complejo que cualquier otro sistema que se ha inventado. Todavía ni siquiera lo terminamos de entender. Entonces, en este mismo tema, te digo, hay tanta información y estamos avanzando a la misma velocidad que la tecnología, pero la gente no lo entiende. A la gente le cuesta mucho entender que cómo es que ahora, porque me preguntan, no, ¿cómo ahora dicen que el vinagre de manzana, eso no lo sabían? No se sabía, no habían pruebas, pero a la misma velocidad que esta pantalla hace 15 años o 20 años era blanco y negro, ya ahora es de colores. Claro. Entonces hay que usar la tecnología, o sea, hay que aprovecharla. Y también no había mucho interés, por temas de farmacéutica. O sea, ¿qué interés vas a tener en
ver vinagre de manzana si eso es algo que tú no puedes patentar y monetizar por 20 años, ¿no? Entonces eso por lo general son estudios de academias de nutrición o cosas así que han ido surgiendo paralelamente, ¿no? ¿Qué son las cosas que tú más recomiendas? O sea, si tú me puedes dar a mí, me encuentras y me dices, mira, te voy a dar 3 consejos de 3 cosas que debes hacer o que debes tomar o que no. ¿Cuáles son 3 consejos que a ti te gusta dar que son como los primeros que están en tu cabeza? Mira, lo primero que se me ocurre, si partemos de longevidad, pesas, masa muscular, ejercicio vigoroso, o sea, vigoroso que puedas esforzar mucho el corazón y dejar el azúcar. Ok. Y en temas de células madres, hablemos un poquito de células madres, que sé que es un tema que maneja bastante bien. Claro. Cuéntanos así como un resumen, ¿qué es lo que está pasando con las células madres que tanto vimos, que mucha gente, muchos artistas, mucha gente famosa, mucha gente se está poniendo células madres? Cuéntanos un poquito de este tema. Células madres mesenquimales derivadas del cordón umbilical tienen una capacidad de estimular regeneración de diferentes tipos de tejidos, ¿no? Y uno de los principales mecanismos de envejecimiento es la depresión de células madre. Las células madre en nuestro cuerpo se encargan de mantener y reparar el cuerpo. Pero con los años hay un descenso drástico de células madres, y te digo drástico desde los 12 años. Muchos picos de insulina. De los 12 años los niveles de células madres quedan súper bajos y con eso nuestra capacidad de poder mantener y reparar el cuerpo. Por eso es que están buscados. Están buscados a nivel internacional por tantos artistas para la parte de reparar diferentes articulaciones o simplemente para temas de longevidad de manera general. Es increíble. Yo personalmente he visto personas que con 1 o 2 terapias empiezan a ver cambios notorios, pero también he visto otros que lo hacen y que al final del día no ven cambios muy similares a lo que le pasa a una persona que se va y se hace una cirugía bariátrica y no cambia sus hábitos. Algo que le digo a mis pacientes es que tienes que entender que las células madres mesenquimales no son un producto milagroso. Hay que ayudarlas. O sea, es una gran herramienta, una gran herramienta en medicina regenerativa. Pero si tú continúas con los mismos hábitos que te llevaron a desencadenar una condición autoinmune, si tú no cambias esa raíz, sería un efecto temporal. Y lo que nosotros queremos es poder tener resultados duraderos por mucho más tiempo. Una pregunta. ¿Ustedes tratan gente con síntomas o solamente personas que van a buscar una mejor calidad de vida? O sea, por ejemplo, alguien que llegue con resistencia a la insulina o con diabetes tipo 2, ¿va por lo general donde ustedes a evaluarse? Mira que van a evaluarse por lo general interesados ya sea en pérdida de peso, en mejorar la condición metabólica y en temas de terapia de reemplazo hormonal. Y en temas de pérdida de peso o mantenimiento de peso, ¿qué es lo que ustedes hoy en día están recomendando? O sea, ¿qué es el...? Porque todo el mundo viene buscando la dieta milagrosa y la píldora mágica. Claro. Que sabemos que ya no existe. Claro. Pero ¿cómo lo están manejando hoy? Con el tema de la dieta, ahí sí yo por lo general lo derivamos a una nutricionista. No tengo ninguna dieta de preferencia de que le recomienda a todos los pacientes porque hay varias publicaciones que han hecho el Gardner Lab del Stanford University que la misma cantidad de calorías o de calorías muy similares con alta en carbohidratos, con low carb, solo con keto y todas las cosas, misma cantidad de calorías lograba tener la misma reducción de pérdida de peso. Yo personalmente como low carb, muy bajo en carbohidratos. De hecho, la única comida que tiene carbohidratos es el almuerzo y los otros extremos no tienen carbohidratos. Y por lo general, para las personas que tienen resistencia a la insulina, tienen algún trastorno metabólico, las que son bajas en carbohidratos es la que mejor les va. ¿Y ustedes han visto o tú has visto casos en los que, por ejemplo, el azúcar o los ultraprocesados estén empezando a afectar temas como la memoria, temas de concentración, temas de foco? ¿Es algo que ves? Sí, es algo que veo y muchos pacientes se dan cuenta. Hay pacientes que se dan cuenta y que, oye, mira, yo dejé de comer esto porque a la media hora o a las 2 horas no podía conmigo, no aguantaba, o tenías este crash después de comer pesado en carbohidratos. Pero el tema del azúcar es que inherentemente es uno de los pilares de la inflamación.
y todo lo que habíamos hablado de la fructosa a nivel del intestino que no sabe tanto qué hacer, una de las cosas que hace la fructosa, que tiene todos los alimentos altamente procesados, es que te crea un intestino permeable transitoriamente. Te crea un intestino permeable transitoriamente, que esa es la raíz de toda inflamación sistémica. Me encantaría que expliques un poquito más qué es un intestino permeable, y hablemos un poquito quizás también del gluten en este momento, porque en estos países se come muchísima harina. Sí, es una de las causas del intestino permeable, pero sé que hay otras más. Pero explícanos un poquito qué es el intestino permeable y la importancia de esto, porque es como la barrera de nuestro segundo cerebro. Es la barrera de nuestro segundo cerebro. O sea, es literal. El intestino debería ser una membrana semipermeable, tienes estas uniones entre células del intestino muy, muy pegadas, que no debería por qué separarse. Y los nutrientes pasan a través de las células. Entonces tienen todos sus receptores, todos sus mecanismos de transportación, y nunca deberían pasar entre célula y célula. O sea, llegar a la sangre. Llegar a la sangre. Lo que pasa con el intestino permeable es que estás comiendo una serie de alimentos que son inflamatorios para ti o para el intestino. La fructosa se sabe que crea esta separación momentánea, temporal, en inglés se llaman tight junctions. Son estos enlaces estrechos entre célula y célula. ¿Qué pasa cuando esto se separa? Por supuesto, las proteínas que estaban acá pegándolas pasan a las heces y tú puedes medir en heces si tienes un intestino permeable o no. Lo otro que pasa es que vas a tener tanto las sustancias inflamatorias de las heces que pueden pasar a la sangre como fragmentos de alimentos no digeridos. ¿Qué pasa con esto? Ya cuando eso pasa a la sangre, tu sistema inmune lo detecta como un cuerpo extraño. Okay. Entonces alerta al sistema inmune, el sistema inmune entra en un estado proinflamatorio. De por sí ya quedas sistémicamente inflamado. Lo peligroso es que, ¿qué pasa si te comiste un chorizo, un chicken nugget y tiene un pedacito de cartílago? Ese pedacito de cartílago, por más que sea un segmento, una cadena corta de esa secuencia de aminoácidos, esa secuencia de proteínas, tu sistema inmune detecta eso como un cuerpo extraño. ¿Y qué hace? Pone su letrero del más buscado de esta secuencia de aminoácidos y empieza a atacar todo lo que tenga esa secuencia de aminoácidos. Y por lo general, así es como se manifiestan ciertas condiciones autoinmunes. Entonces, en ese caso, el de cartílago por lo general llega a ser artritis reumatoidea. Interesante. ¿Qué otras enfermedades autoinmunes salen así de la comida? O sea, que pudiera ser causa por un intestino permeable. Una que se ha visto una correlación muy fuerte. En estadística te hablan de que correlación no es causa, no lo causa, pero es una correlación que se ve directamente proporcional con la leche de vaca en niños con diabetes tipo 1. Wow. Entonces, de la misma manera, la leche de vaca tiene cierta secuencia de proteínas que es muy similar a cierta secuencia de proteínas a nivel de los islotes betas del páncreas. ¿Y cuáles fueran tus recomendaciones para alguien que quiera? ¿Cómo uno sabe? Bueno, hay examen de heces para saber si tienes el intestino permeable. Pero digamos que tienes el intestino permeable. ¿Qué uno debe hacer? ¿Cuáles son tus recomendaciones? De manera general, si no quieres, sí, en general. Si no quieres hacerte pruebas muy específicas, oye, evitemos todo lo que sea conocido inflamatorio. Que por lo general para la mayoría de las personas, lácteos, gluten, azúcar. Y hay otras cosas que te ayudan a... Glutamina es uno de los aminoácidos espectaculares para poder repellar, ¿no? Como repellar o resanar el intestino. El caldo de hueso también es muy rico en colágeno, es muy bueno para esa parte también. Entonces, de manera general, maneras gratis de poder hacerlo, deja de comer cosas inflamatorias. Pregunta que me hace mucho, el maíz. ¿Inflama o no inflama o depende a quién? ¿Y cómo esté preparado? El maíz, por lo menos el maíz, es muy rico en omega 6. Omega 6 es un ácido graso que es más que nada proinflamatorio. Y el tema, partiendo de esa primicia, sí es inflamatorio. Y no me preocupa tanto el maíz, sino nuestra comida que come maíz. ¿Sabes? El pollo, que es puro maíz, el huevo, que es puro maíz. Entonces, el pollo, el huevo, el puerco, por lo general son alimentos que van a estar muy ricos en omega 6, en ácidos grasos en omega 6, que por lo general van a ser alimentos proinflamatorios.
sea, y el huevo que, bueno, perfecto, es uno que tiene el mejor puntaje de proteína, pero si lo estamos consiguiendo de un huevo por ejemplo, comercial, que es puro grano a lo largo de la vida de esa gallina, va a ser un huevo muy rico en omega 6. ¿Y cuáles son los huevos que uno debe comer? Por lo general de libre pastoreo a base de pasto, o sea, tiene una dieta mucho más variable. Igual los huevos, igual los pollos, igual todo. Y sí hay estudios, o sea, se ha medido la cantidad de omega 6 que tiene un pollo de pastoreo contra un pollo industrial. Se ha medido la cantidad de omega 6, se ha medido la cantidad de otros nutrientes como el betacaroteno, que también es un antioxidante. Entonces sí se ve la diferencia en cuanto a nutrición, al aporte nutricional con esos diferentes... Yo de por sí los comía así, pero no había entendido la relación que podía venir de que si el animal estaba comiendo el maíz y el maíz es inflamatorio, entonces a mí me pasa la inflamación del maíz. Claro. Súper interesante. Pregunta, danos 2 cosas que de verdad evitarías. O sea, ¿cuáles son las 2 cosas que tú dirías, estas son 2 cosas que hay que evitar o de cuidarse? O sea, 2, 3 cosas que te vienen a la cabeza que uno dice, no, aquí ten cuidado, aquí ten cuidado. Que no sea el azúcar, ya sabemos que es la número 1. ¿O sí? Te iba a decir que el azúcar y los 1000 nombres que tiene, ¿no? Las 1000 máscaras. El sedentarismo. Si no es el azúcar, me deja con el sedentarismo. El sedentarismo son de las cosas que más también acelera el envejecimiento como tal. Nos acelera la predisposición a diferentes enfermedades crónicas. Yo te tengo una pregunta fuera de todo esto que para mí es interesante. Hay personas, a las personas mayores, estoy hablando personas, no quiero decir mayores, pero personas de 70 años para arriba, les cuesta mucho entender lo que tú y yo estamos hablando y les cuesta mucho entender que realmente la alimentación es fundamental. Y veo muchas de estas personas que no quieren ir para atrás porque dicen que, bueno, ya vivieron 70 años así. Tú ves mucha gente de un perfil muy alto porque los tratamientos de células madres son caros. Y yo estoy viendo que las personas o que son famosas o que tienen algún grado de por qué seguir siendo lo que son, van allá. Pero hay personas muy ricas, hablando económicamente, que realmente tampoco entienden la importancia de esto. Entonces, la pregunta se me hizo larga, pero, o sea, honestamente quiero entender cómo una persona de 70 años para arriba toma la decisión de ponerse células madres, porque sé que a esa edad es que lo están buscando, pero no puede tomar la decisión de hacer un cambio de su alimentación. Claro. Entonces, cuéntame un poquito qué has visto tú que estás tratando, digamos, con este tipo de gente. Sí, para nosotros, por lo menos si vienen los pacientes a hacer tratamientos de células madres mesenquimales enfocados en longevidad, nosotros también agarramos y estudiamos todos los otros mecanismos asociados al envejecimiento. De los mecanismos principales, tú tienes daños al material genético, daño a los telómeros, daño a los mismos genes. Tienes una inmunosenescencia que tu sistema inmune no logra, o sea, ya está senescente, está viejo, no logra identificar y eliminar las células viejas o las células cancerígenas. Tienes inflamación crónica, que ya en inglés le dicen inflammaging, uno de los mecanismos de envejecimiento. Tienes la depresión de células madre, tienes disbiosis, o sea, tienes varios mecanismos que te van a contribuir al proceso de envejecimiento. Nosotros, en vez de agarrar y ponerte células madres mesenquimales, te estudiamos completo y vamos viendo cada parte de esto para ver qué podemos ir haciendo para irte llevando de la mano. Entonces, entendiendo tanto la parte de los mecanismos de envejecimiento, como ir viendo cómo podemos mejorar tu parte física. Como te mencioné, parte física, parte de longevidad, son 5 parámetros: fuerza, masa muscular, capacidad aeróbica, balance y flexibilidad. O sea que te vemos entero. ¿Y cuáles son, si tú le tienes que recomendar a alguien, muy general, cuáles exámenes de sangre son, digamos que los principales que cualquiera debería procurar hacerse al menos una vez al año? ¿Cuántos? Dame 3. 3. Dame 5 nada más. 5. Vale. Importante, insulina. Entender la relación del azúcar y la insulina. Que la insulina es algo que siempre dejamos por fuera, muy poco se le manda a los pacientes y nos dice mucha información en cuanto a la salud metabólica. Vitamina D. Hay uno que se llama homocisteína, que nos ayuda a medir inflamación arterial. ApoB, apolipoproteína B,
es el que a mí me va a decir principalmente el riesgo cardiovascular. O sea, siempre te hablan del colesterol, a mí no me roba la cámara el colesterol. Nosotros necesitamos colesterol para muchas cosas en el cuerpo. O sea, el cerebro, la mielina, que es la capa que recubre las neuronas, principalmente colesterol. La doble capa de lípidos que tiene todas las células, colesterol. Y el precursor en común de todas las hormonas sexuales y del cortisol es colesterol. Entonces, se le ha puesto mucho miedo al colesterol, pero es algo necesario para el cuerpo. La ApoB, la apolipoproteína B, esa sí me puede decir más o menos el tráfico entrando y saliendo de las paredes arteriales. Okay. Mientras más ApoB tengamos, mayor va a ser el riesgo cardiovascular, indiferentemente del colesterol. Tocaste un tema y quiero ver si es algo que tienes bastante conocimiento o no, pero y tratas muchos hombres, atiendes muchos pacientes hombres. El tema de la impotencia sexual con la insulina y el alto consumo de ultraprocesados, ¿existe una relación o no? 100%. 100%. O sea, 50% de los pacientes diabéticos, que puede ser de los 40 años, presentan disfunción eréctil. O sea, un gran porcentaje de pacientes jóvenes con diabetes o resistencia a la insulina presentan algún grado de disfunción eréctil. Hay una relación directa y el azúcar y estos picos de insulina te van lesionando las paredes arteriales. Cuando tú lesionas las paredes arteriales, obviamente tienes esta primera etapa que es la inflamación, y tratando de reparar esa inflamación es como se va acumulando las placas de grasa. Y disfunción eréctil por lo general es el primer signo de que hay algo está mal. En inglés le dicen el canario en la mina, el canary in the coal mine, porque en la mina antes se llevaba un canario en una jaulita a trabajar en la mina, y si se moría el canario es porque tocaron algún tema de gas y hay gases tóxicos. Okay. Entonces el canario se moría y eso básicamente te decía de que había algo malo más adelante. La disfunción eréctil es lo mismo, es el canario en la mina, de que te anuncia de que, oye, algo peor está pasando. O sea, esa es la primera vía que se manifiesta que ya tiene una disfunción endotelial, de que se te están tapando las arterias. No solamente no solamente en el pene, en el corazón, en los riñones, en los ojos, en el cerebro, o sea, de manera sistémica. Que es exactamente todas las cosas que te toca cuando tienes una diabetes tipo 2. Exactamente. Mira, interesante. O sea que te puedes decir que muchos de los hombres que están pasando por temas de disfunción eréctil, sería interesante que se hagan una prueba de insulina. 100%. Y lo peligroso entender de que si tú tienes disfunción eréctil, eso inmediatamente te pone en el perfil de riesgo más alto de enfermedades cardiovasculares. O sea, te dispara tu riesgo de enfermedad cardiovascular. Claro. Es que sí, aquí, por ejemplo, aquí yo veo la importancia para mí de, además de ir a médicos especialistas en cosas, ir donde médicos funcionales. Porque una de las cosas que nos hemos dado cuenta en los últimos años es que somos un sistema y que antes, por ejemplo, tú ibas a que te hicieran una diagnóstico. Yo fui miles de veces a endocrinos, o sea, era hasta ahí. No, yo no te puedo ayudar, ve para allá. Entonces creo que es importante lo que está pasando, que estamos entendiendo el cuerpo ya como un sistema, como un todo. Un solo ARI, ¿sabes? No el corazón aparte, los pulmones aparte, o sea, sino todo como uno solo, ¿no? Y ya hablamos un poquito del hombre, hablemos un poquito de la mujer, y yo creo que con eso hemos cubierto un montón. Yo creo que nos podemos quedar horas hablando, pero hay un tema súper interesante que quiero tocar, que es el tema de la menopausia, el tema de las hormonas, de la perimenopausia, que ahora se ha vuelto como un trending topic, cuando antes ni se tocaban. Cuéntame cómo influye eso con la alimentación también, porque hay ovarios poliquísticos, o sea, hay muchas cosas que las mujeres están viendo hoy en día que son producto de una mala alimentación. Hay muchos temas como de ovarios poliquísticos, que una de las principales causas es resistencia a la insulina, que te causa todos estos síntomas. Con el tema de la menopausia, por ejemplo, nosotros los hombres vamos teniendo un descenso gradual de los niveles de testosterona. Te habla un descenso más o menos 2% al año desde los 30. En las mujeres también es un poco gradual, pero una vez que llega a la menopausia es un descenso abrupto, casi que en picada libre. Con eso pasan varias cosas.
se llega a aumentar el riesgo cardiovascular. Empiezas a tener más desmineralización ósea, o sea, todo el tema de osteoporosis, osteopenia. Más adelante en la menopausia hay un síndrome que se llama síndrome genitourinario. Mucha resequedad vaginal, atrofia vaginal, y eso se traduce a relaciones sexuales dolorosas. Eso es como en las partes más superficiales, pero ya se ha demostrado que la terapia de reemplazo hormonal te ayuda a disminuir riesgo de Alzheimer un 85%, te ayuda a reducir riesgo cardiovascular y ayuda a alargar esa expectativa de vida y expectativa de salud. En los hombres nos pasa muy similar, de que, por ejemplo, nosotros es un poquito más sencillo, porque es la testosterona lo que se empieza a bajar, y la testosterona nos impacta en 3 lugares principales. La parte emocional, niveles bajos de testosterona pueden empeorar ansiedad, pueden empeorar depresión, pero lo más común es falta de energía, falta de motivación, no te provoca hacer nada, te da pereza o lo vas haciendo después, procrastinas. En la parte física perdemos fuerza, perdemos masa muscular y es más difícil bajar de peso. Y en la parte sexual hay una disminución del líbido. Entonces eso es algo interesante. Hombres y mujeres, testosterona. La testosterona es la hormona más prevalente de las mujeres también. Wow. Y de la testosterona es que producimos estrógeno. Pero siempre pensamos que testosterona es solamente del hombre, pero es la más prevalente en ambos. ¿Y qué hace una persona que quiere aumentar su nivel de testosterona? ¿Existen, o sea, fuera de suplementos y existe algo? Hay un par de cosas que se pudieran hacer, pero la más común es terapia de reemplazo hormonal, que es con inyecciones de testosterona bioidéntico, o sea que es químicamente y estructuralmente idéntico a la testosterona que tu cuerpo produce. ¿Y estas son inyectadas? Son inyectadas. ¿No es lo mismo que un pellet? No es lo mismo que un pellet, o sea el pellet también es bioidéntico. Yo prefiero la parte inyectada porque puedo ajustarlo a los niveles que quisiéramos estar. Y es cuestión de pasar simplemente al tercio superior de los niveles de testosterona. Tampoco quiero tenerlo volando, sino en dosis fisiológicas, dosis normales. Pellet pasa un tema de que hay personas que le va espectacular con los pellets, hay personas que le fue muy poquito y no subió tanto, y hay personas que le subió de más. Y es peligroso especialmente con las mujeres, que si se te sube mucho la testosterona, después vas a tener que abrirte nuevamente para sacarte pellet. Con el inyectable, oye, ajustas un poquito la próxima semana y listo. Es increíble a dónde estamos llegando. Yo sé que muchas personas todavía no han escuchado esto que tú y yo estamos hablando. No, y hay muchos mitos también alrededor. Todos nosotros crecimos pensando en hormonas y cáncer. Hormonas y coágulos, hormonas y infartos, hormonas y cáncer de próstata. Entonces, todo esto nace a partir de un estudio que se hizo desde 1993 hasta el 2003. Que se llamó el Women's Health Initiative. Okay. Ese estudio agarraba y ponía estrógenos conjugados equino, o sea, derivado de yeguas. Estrógeno conjugado equino para mujeres, por lo general 65-70 años. O sea, ya habían pasado 20 años después de su último periodo y le empezaron a poner estrógenos. Obviamente, 20 años después empezaron a tener estos eventos cardiovasculares, eventos de temas de cáncer. Al final, ese estudio ha sido uno de los estudios más criticados en la historia de la medicina. Y hay expertos que dicen que eso ha sido lo peor que le ha pasado a la mujer en la historia de la medicina. O sea, así de fuerte. Ya se ha demostrado todo lo contrario, de que un seguimiento bien guiado, bien estructurado de terapia de reemplazo hormonal no te impacta en lo absoluto en incidencia de cáncer de mama y en la mortalidad por cáncer de mama. Y lo mismo con los hombres y la próstata. Se ha asociado siempre niveles de testosterona con cáncer de próstata. ¿Y qué te digo? Y por lo general las personas que tienen cáncer de próstata son personas que ya tienen los niveles de testosterona bajos. O sea, si fuese por temas de testosterona, los adolescentes o los fisiculturistas estuviesen todos con cáncer de próstata. Entonces ya se ha estudiado esa parte. 2 poblaciones de hombres seguidos por 5 años, uno con terapia de reemplazo hormonal, otro sin testosterona, tuvieron la misma incidencia en cáncer de próstata, tuvieron la misma incidencia de riesgos cardiovasculares, de evento cardiovascular. O sea, un seguimiento que hicieron por 5 años. O sea, que estamos, en mi idioma, estamos hablando como lo mismo que el huevo y la yema eran malas y que el aguacate era malo y la almendra era un desastre. Y que ahora, indispensable. Exacto. Súper interesante, Javier. La verdad que ha sido interesante esta conversación. Creo que aquí nos podemos quedar hablando por horas. Yo tengo miles de preguntas más en mi cabeza, pero siento que
hemos aprendido bastante y parte por lo que estoy haciendo esto es para que la gente tenga información. Yo siento que cada uno tiene que en este momento ser dueño de su salud. O sea, yo voy a ir a buscar a este profesional y a este, pero al final yo soy el dueño de mi salud y antes el dueño de nuestra salud, no sé, era la secretaria del doctor que era la que nos llevaba las vacunas. Claro. Y por eso estoy haciendo esto, por eso me encanta mucho la información que has compartido, creo que es súper valiosa. Al final entendí yo, por mi lado estoy entendiendo mucho más el rol que tiene la insulina, que cada día vamos descubriendo otra cosa. O sea, esto no, hace 8 años, 9 años, 10 años no se sabía ni 10% o 15% de las cosas que tú y yo estamos hablando hoy solo se suponía, hoy en día están probadas. Así que no sé qué, si quieres darme como un mensaje más al final para la gente que nos está viendo, o sea, porque de verdad mucha gente escucha estas cosas y dice, pero será verdad, pero no es verdad, pero no me han dicho, o sea, todavía falta mucho para creer. Claro. Al final estoy de acuerdo contigo, que nosotros tenemos que tomar control de nuestra salud, tomar control de nuestra vida, ¿no? Y más si queremos envejecer saludablemente, funcionalmente, activamente. Nosotros por lo general somos muy optimistas en cuanto a, ay no, yo cuando sea viejito voy a estar caminando, yo voy a poder hacer esto. Y hay veces que ese optimismo te frena y no te deja tomar acción. Y es algo que tenemos que tomar acción desde ahorita. Mientras más acción tomemos, en mejor estado o con más reserva, vamos a llegar a una vida mayor, ¿no? Una vida más adulta. Así mismo es. Listo. Oye, 1.000.000 de gracias y gracias a ustedes por estar aquí hoy. Si les gustó, cuéntenos y nos vemos en la próxima.